Respetar, entender y dialogar con la Madre Tierra es nuestro principio de comunicación. Foro Nacional de Comunicación Indígena. Hacia una política pública diferencial de comunicación e información para los pueblos indígenas de Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, del 26 al 30 de noviembre del 2012. Medios para los pueblos, comunicación para la diversidad. Y es un diálogo intercultural, un diálogo de experiencias, de propuestas a nivel continental. Algunos dirán, pero ¿por qué esto? Si no tiene nada que ver con el Foro Nacional. Pues quiero decirles que efectivamente sí forma parte de un Foro Nacional y sí forma parte de nuestra estrategia, porque también necesitamos alianzas estratégicas. Ningún proceso podría caminar si no tiene unos aliados. Entonces necesitamos escuchar otras visiones, otras experiencias que van a fortalecer ese caminar mediante una alianza estratégica. Así que este es un diálogo intercultural. La interculturalidad también tiene que ser vista y aplicada como una estrategia. Los indígenas no podemos solo con un animal tan grande como es el fenómeno global neoliberal, la falta de políticas públicas de los gobiernos, las multinacionales, los grupos armados, etcétera, etcétera, que de alguna manera afectan a los pueblos. Escuchamos a la compañera Ana Martina Rivas de Red Prometheus de Estados Unidos, quien también muy brevemente nos va a explicar su experiencia. Gracias, buenas tardes. Y bueno, voy a explicar un poquito del trabajo que hacemos y también decir que la ponencia se ha ido construyendo en el camino a través del diálogo con todos los compañeros y compañeras que se ha podido lograr. Entonces es una experiencia desde el trabajo que he venido haciendo en radios comunitarias en México y en Estados Unidos con compañeros y compañeras inmigrantes, pero también a través de la palabra y el intercambio del diálogo que se ha logrado con ustedes, también que tienen la visión muy clara sobre el proceso comunicativo que están haciendo. Entonces, el proyecto Prometheus Radio Project es una experiencia que acompaña a organizaciones de base a aplicar para las licencias de los permisos de las radios comunitarias. Sin embargo, el proyecto nació de una radio pirata, de una radio ilegal. Entonces, hemos estado 10 años luchando por la legislación de las radios comunitarias en Estados Unidos. Sin embargo, el trabajo de estar haciendo este cabildeo es un trabajo de negociación en el cual uno pide, pero también uno tiene que ceder, que es una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta. Cuando se le pide al gobierno que el gobierno cree estas legislaciones, uno como organización tiene que exigirle al gobierno que escuche realmente las demandas que está haciendo la gente, realmente lo que necesita. La propuesta tiene que venir desde las bases, no puede llegar solamente desde el gobierno, porque si no entonces nos pasan una ley que no es representativa y al final, en vez de beneficiar a las comunidades, termina causando limitaciones. Entonces, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo de cabildeo ha sido un trabajo en ese sentido de tratar de escuchar a la gente y tratar de llevar a las mesas de negociaciones esta ley que nosotros queremos trabajar. Entonces, hablando un poco de la experiencia que ustedes estaban comentando en las mesas, algún trabajo que ustedes están mencionando que hace falta acá es la falta de capacitación, y eso es algo que nosotros también vemos en Estados Unidos. De alguna forma se entregan los equipos, pero estas radios comunitarias, a pesar de que el gobierno las da, las otorga, en un año estas radios ya no pueden continuar porque no tienen el financiamiento para continuar. Las radios no tienen tampoco los permisos para crear publicidad.
Entonces, a un año estas radios ya no pueden continuar porque no tienen los insumos. Entonces, esa es otra de las exigencias que se tiene que hacer el gobierno. Si se va a otorgar el permiso para radios comunitarias o otro medio de comunicación, tiene que venir con el insumo también. Y la otra falta también es que se entregan los equipos y después de un año estos equipos ya no tienen, ¿cómo se dice?, soporte técnico. Entonces los equipos están ahí, están fallando y entonces estas radios tienen que salir del aire. Otro del trabajo que nosotros hemos estado haciendo también es lo que nosotros llamamos, en México lo llamamos los tequios comunitarios, lo que ustedes llaman la minga comunitaria. Entonces es una experiencia de compartir los saberes entre todos y todas, para que la gente que tiene el conocimiento de la técnica, de cómo estar operando, por ejemplo, las consolas, de cómo hacer la producción, pueda pasarlo a la siguiente persona, y así la capacitación se va pasando y no es dependiente pues de una persona. Como ustedes estaban diciendo, cuando el técnico de la comunidad se va, se enferma, la radio se cae. Entonces eso es algo que tiene que ser un compromiso de la comunidad también, de que se dé la capacitación y de asumir el compromiso también de aprender, pues, ¿no? Otra parte que nosotros estábamos diciendo es, como estaba diciendo, lo que es la FCC ya en Estados Unidos, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo que ellos hacen también es que después de pasar estas leyes de radios comunitarias que el día de hoy se están anunciando en Estados Unidos, nosotros tenemos que estar vigilantes de qué es lo que va a pasar, porque a un año nos meten nuevos equipos. Entonces, como les estaba diciendo, no hay los insumos para estas radios comunitarias y en un año te piden que tienes que renovar los equipos. Entonces es un proyecto de ley, es un proyecto que a final de cuentas está diseñado para que también estas mismas radios salgan del aire, ¿no? Entonces es una forma también bastante paternalista de decir, yo te doy el medio, ¿no? Y ahí tú lo resuelves, ¿no? Y si tú no tienes la capacidad, nosotros no es el problema, como gobierno cumplimos, ¿no? Entonces, de alguna forma es algo que nosotros también estamos todavía tratando de ver cómo dar seguimiento y de estar vigilantes de lo que el gobierno propone. Y bueno, ahorita nosotros estamos en el proceso de acompañamiento a todos estos grupos y organizaciones de base para poder prepararse, para ya que pasamos la legislación, de cuál va a ser el proceso para ellos para prepararse cuando tengan que salir al aire. Entonces, parte del proceso que nosotros estábamos viendo, que es bastante similar entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando aquí en las comunidades en Colombia con las comunidades indígenas, es la falta de contenidos y la falta de intencionalidad también, ¿no? Porque si a nosotros nos entregan los medios de comunicación, pero como comunidades no tenemos bien claro para qué, entonces el medio así por sí solo no tiene sentido, ¿no? Uno tiene que tener bien claro cuáles son la intencionalidad, cuál es el mensaje que nosotros queremos entregar, ¿no? Entonces no es solamente que el gobierno nos entregue los equipos, nosotros como comunidad bien claro cuál es el mensaje y para qué estamos utilizando el medio, ¿no? Se estaba hablando durante toda esta semana de las denuncias de los abusos militares aquí en Colombia. Entonces eso es como uno tiene que utilizar el medio, ¿no? Como una herramienta de denuncia. Entonces eso es parte del trabajo que nosotros estamos tratando de acompañar en Estados Unidos, y creo que eso es algo que ha sido compartido aquí con las experiencias de ustedes. Por otra parte, bueno, como les estaba comentando también, que el proceso de organización tiene que venir desde las bases. Nuevamente, nosotros no podemos esperar que esta ley de comunicación sea construida y que se negocie ya en mesas detrás, donde la gente realmente no tiene incidencia, ¿no? Tiene que haber una exigencia al gobierno de que sea escuchada la propuesta, porque finalmente los medios de comunicación tienen incidencia política. Entonces no puede existir un proyecto de ley comunitaria cuando no está siendo escuchado al pueblo, a la comunidad que es la que realmente va a ser beneficiada por este medio. Si esta ley de comunicación es negociada por allá en mesas detrás, finalmente entonces eso se convierte en un engaño hacia la gente, ¿no? Y eso es algo que nosotros como organización en Estados Unidos hemos estado de estar atentos, de que no nos vaya a pasar, ¿no? Porque somos un montón de gente inmigrante allá y de afroamericanos que ya venimos viviendo la represión, venimos viviendo el encarcelamiento,
Entonces, tenemos que ser bastante inteligentes en cómo nosotros utilizamos ese medio de comunicación y cómo se escribe esa ley de comunicación que están pasando allá. Otra parte que estamos tratando de apoyar a los grupos allá en Estados Unidos, que también se compartía acá, es la creación de un diagnóstico de las comunidades para que se vea qué es lo que se tiene, qué es lo que hace falta, qué es lo que se cuenta también, ¿no? Porque también no podemos esperar también que el gobierno solamente llegue a entregarnos ciertos equipos cuando en realidad ese medio para nosotros no es el medio que nosotros necesitamos o no es la infraestructura que nosotros necesitamos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la parte del diagnóstico de las comunidades tiene que ser un proceso que viene de allá y que las comunidades tienen que decirle al gobierno, esto es el medio que nosotros necesitamos. No es lo que el gobierno venga a decir, sino que tiene que venir por parte de allá, ¿no? La otra parte también que nosotros estamos tratando de trabajar y que yo veía que es también una parte acá, es la parte de un plan de sostenibilidad. Nuevamente, no es solamente en cuestión de los equipos y de que estas radios o medios de comunicación puedan continuar, ¿no? Sino que tiene que haber un plan de apoyo social también, un plan de apoyo económico también, ¿no? Cuando me refiero al apoyo social es de qué o cómo va a sobrevivir esta persona que está ejerciendo la carrera, la función de ser la persona que está haciendo el medio de comunicación en la comunidad. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a sobrevivir esta persona? Si esta persona como inmigrante o como persona aquí, campesino, tiene que trabajar 8 horas y después tiene que salir para producir el contenido, ¿no? ¿Cuáles son los insumos que el gobierno está tratando de aportar para que realmente uno como comunidad pueda tener el tiempo para realmente producir el medio? Y la otra parte es la parte de la seguridad física también. En Estados Unidos hay... tal vez no es tanto como se ve en Estados Unidos. Yo he participado en radios comunitarias en México también. Allá en México lo que pasa con la seguridad, a los compañeras que están haciendo producción de medios, hace 2, 3 años compañeras triquis indígenas fueron asesinadas. Estas son compañeras que estaban haciendo medios de comunicación independiente. Hay un acoso a las comunidades y exterminio a las comunidades. Entonces, cuando la persona trata de salir a denunciar, el gobierno está acosando y está desapareciendo a las personas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante de exigir al gobierno también que se den las garantías también de protección para el comunicador. Otra parte también entonces que estábamos hablando es que tiene que ser el respeto a los procesos autónomos, el reconocimiento de las especificidades de las comunidades. Nuevamente, cuando se hace la propuesta de comunicación, nosotros exigimos al gobierno que se reconozcan las autonomías de las comunidades y no solamente pues que se trate de imponer un proyecto de ley, ¿no? Sino que eso tiene que haber una relación de respeto, si no, entonces sin respeto no existe el diálogo, ¿no? La otra parte, como estábamos diciendo, es como si se crea una ley de comunicación comunitaria, ¿para quién? ¿No? Entonces ser vigilante en ese sentido de esta ley, ¿a quién realmente está beneficiando? Y bueno, nuevamente exigir pues, ¿no?, que se encargue la comunicación como proceso político, ¿no? Porque los medios de comunicación, como nosotros sabemos, están manipulando lo que se construye en la sociedad como un discurso político, ¿no? Los medios de comunicación son lo que nosotros llamamos el cuarto poder, ¿no? Los de medios de comunicación son los que construyen esos imaginarios, esos estereotipos de nuestras comunidades. A nosotros en Estados Unidos se nos ha creado la imagen de que nosotros somos inmigrantes que vamos allá a quitar trabajo, a robar dinero de los presupuestos, cuando en realidad es gente que va de trayectos desde Centroamérica, cruzando la frontera, llegando a Estados Unidos, y son gente que paga impuestos, y son gente que cuando son metidos en las prisiones, el gobierno y las compañías privadas se están enriqueciendo de las comunidades inmigrantes, ¿no? Entonces, este estereotipo, todo este discurso se construye desde el gobierno y es reforzado por los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, se tiene que reconocer que los medios de comunicación tienen incidencia política y por eso es importante que los pueblos y las comunidades exijan que esos medios de comunicación estén en manos de la gente, porque nosotros tenemos que construir nuestro discurso político desde nuestras comunidades. Nosotros como Prometheus Radio Project en Estados Unidos lo que estamos haciendo es un trabajo para capacitar a la gente, para compartir, digamos, las experiencias, para crear un foro donde la gente puede estar compartiendo sus experiencias
pero también estamos tratando de difundir la oportunidad de que hay una oportunidad de aplicar a estas estaciones de radio, porque nuestra misión es reclamar esas ondas de radio que el gobierno nos ha quitado, ¿no? Porque en realidad, como estaban diciendo compañeros acá ayer, ¿no? Las radios, las ondas radiales son transmitidas a través del aire, ¿no? Y el aire no puede ser reglamentado, no puede ser privatizado. Ya nos han privatizado tantas cosas, como nos vamos a permitir que nos privaticen el aire, ¿no? Entonces, nosotros desde Prometheus estamos exigiendo también reclamar esas ondas radiales y traerlas a las organizaciones de base, a las organizaciones que están haciendo el trabajo. Bueno, y por parte también que me parece importante, que estaba yo escuchando de lo que ustedes estaban comunicando en los últimos días, de la importancia también del reconocimiento de las comunidades indígenas, de sintonizarse con la espiritualidad, ¿no? A mí me parece que tener las experiencias de otros compañeros y compañeras internacionales es muy importante, ¿no? Me parece que uno tiene que dialogar y tiene que aprender del proceso que se viene dando en otros lugares. Creo que de ahí es importante reconocerlo, pero creo que también es importante no dejar de lado el proceso interno que viene de acá, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante, ¿no?, que se ha mencionado acá algo que ustedes tienen, que es muy rico acá en estas comunidades indígenas, es que todavía ustedes están valorando la importancia de las enseñanzas de los abuelos, de la gente mayor, que finalmente es la gente que tiene la historia, la memoria histórica de lo que ha pasado en el pueblo. Entonces, en ese sentido me parece que es bastante importante el aporte que ustedes están haciendo como comunidades indígenas, y que se tiene que insistir en reforzar eso, ¿no? En darle la palabra finalmente a las personas que son las que tienen esa memoria histórica de lo que ha pasado en los pueblos, ¿no? Entonces, respetar a los mayores, darle las palabras a la gente, a los abuelos y a las abuelas, para enriquecer esa propuesta de ley o esa propuesta de medios de comunicaciones que se vienen construyendo por acá. Y bueno, eso sería más o menos mi aporte, y tenía un audio que quería pasar, pero no sé si ya me colgué demasiado. La voz también de los trabajadores, un espacio, y como dijimos hace rato, que es Compromisos, y pues tenemos la oportunidad de poder visitar a ustedes aquí en Compromisos, y pues estamos hablando de la radio. Aquí en la comunidad de Imócali tenemos una radio comunitaria, y como dijimos hace rato, que es como una radio, es la voz también de los trabajadores, un espacio donde podemos transmitir los problemas o animar a la comunidad a saber de sus derechos, a no dejarse cuando hay abusos en la labor, y nos ha servido bastante para poder educar a la comunidad sobre sus derechos. Y entonces creo que la radio es muy importante, y el trabajo que ustedes hacen aquí es muy importante para nosotros, de apoyar, de crear como radios comunitarias.